Muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy es una noche muy especial, lanzamos un libro de Rav Abraham Twersky. Abraham Twersky fue un gran psiquiatra, además de un rabino muy experimentado en todos los temas de psicología, gran autor, varios libros. Desafortunadamente, Rav Twersky falleció hace algunos meses, pocos meses, así que estas palabras sean el Nishmató para elevar su alma y pues agradecerle. De verdad teníamos planeado que él esté con nosotros por medio de Zoom en este evento y desafortunadamente falleció. Que sean estas palabras Leilun Nishmató para elevar su alma. Tenemos con nosotros en esta noche a tres grandes panelistas para platicar este tema, que es un tema interesante, a veces poco hablado. Hay mitos, hay realidades, dudas, y creo que muchas cosas se van a aclarar el día de hoy. Nos va a poner a pensar, nos va a dejar intrigados en el tema, pero va a ser sin duda una noche donde vamos a disfrutar mucho un tema intelectual, pero asimismo un tema que nos toca el corazón, donde todos nos vamos a dar cuenta y aprender cosas nuevas. Quiero primero que nada agradecer al Grupo Menorá. Gracias por todo el apoyo. Este gran proyecto. Quiero agradecer a Viviane Cés, que nos acompaña. Gracias por la traducción del libro, fue un gran trabajo. Quiero agradecer a Pepe Shamosh, que nos ayudó con todo el proyecto y la traducción del libro. Asimismo, al presidente Abdo Chacalo y la mesa directiva por todo el apoyo y la idea de este gran proyecto. Bueno, comenzando, quiero presentar quiénes son nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Oshra Berko de Guindy. Oshra es, además de una gran amiga, una gran intelectual, tiene doctorado en psicología, lleva más de 27 años ha tenido muchísimos casos de temas tanto de violencia como de pareja. Oshra, gracias por acompañarnos. Sofía Hamui es la presidenta de la Asociación Menorá, coanfitriona junto con la comunidad Maguen David en este proyecto. Sofía es también terapeuta, una gran especialista en el tema a abordar el día de hoy, la noche de hoy. Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Por último, Rav Arturo Kanner, es un gran honor para nosotros tener a alguien que pueda llevar el concepto de ser un gran terapeuta y asimismo ser un gran Rav para nuestra comunidad en México, y concuerda muy bien con un libro de esta índole, de este concepto. Rav, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera pedir al presidente Abdo Chacalo si nos podría por favor regalar unas pequeñas palabras introductorias. Buenas noches. Bienvenidos aquí a su casa, al Centro Maguen David. Me da mucho gusto esta noche estar aquí y quiero platicarles un poquito el inicio de este libro, lo que sucedió. Hace algunos años, siendo yo responsable del área religiosa, por algunas aras del destino, me tocó atender un tema, un caso, que no era lo que yo tenía que atender, pues, pero me tocó. Y en este caso compartí el caso con Jackie Kasab, que en ese entonces, no sé si sigue siendo miembro de Menorá. Okay. Y pues atendimos el tema, que realmente no me acuerdo ni de qué caso era, ni de qué se trataba. Mi memoria ya lo borró, pero es lo que sucedió. Y en ese entonces Jackie me hizo favor de compartirme una carpeta que estaba la traducción de este libro y me dijo: veo que tienes interés en el tema y léete este libro. Y pues desde que recibí el libro, me cautivó el libro, me jaló y me dije: este libro lo tenemos que lo tenemos que editar y lo tenemos que hacer de conocimiento del público. Y bueno, pasaron los años, siempre los intentos se hacen, se dan y a veces no fructiferan, hasta que
el año pasado le encargué, ya siendo presidente de la comunidad, le encargué este proyecto a Dani Betech, y todo lo que se le da a Dani, pues se ejecuta, se hace. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a Dani por la labor, por haberlo llevado a cabo, a Pepe Chamosh. Sin tu colaboración esto no se pudiera llevar a cabo. Y ahorita que entro al salón me encuentro con la señora Vivian. Honestamente no sabía que usted había traducido el libro, pero me da mucho gusto saberlo. Y gracias, felicitarla. Y bueno, cuando vi este libro, este libro lo leí, me estremeció. Por un lado, el sentimiento de frustración de saber que estos temas suceden y que pasan en nuestras comunidades. Y que son temas que hay veces parece ser que lo más fácil es meterlos abajo de la alfombra y dejarlos pasar. Pero por otro lado me dio gusto de tener un libro de Rav Twersky y de Alaba Shalom, y que de la manera en que aborda el tema, y saber que no son temas que los echamos abajo de la alfombra, que son temas que se tratan, que se atienden. Y en ese sentido felicitar y agradecer a Menorá por estar en coparticipación con la comunidad y estar siempre durante muchos años atendiendo este tema de la violencia familiar. Y bueno, aprovecho la noche para agradecer al rabino Arturo Kanner, siempre amigo y cercano a la comunidad, por estar siempre al frente de las mejores batallas. Oshra, también amiga y siempre también cercana a la comunidad. Sofía, muchas gracias y agradecerles a todos su presencia. Es de los primeros eventos que hacemos presenciales, con muy poquita gente. Seguramente mucha más gente nos está siguiendo en los medios digitales, pero estamos en el comienzo de empezar a abrir los eventos. Esperamos, ya no les quito más tiempo, y disfrutar de este hermoso panel y que nos enriquezca mucho. Muchas gracias. Pues muy bien, pues comenzamos. Sofía, la verdad es que a mí siempre me gusta cuando se habla de un tema entender la definición del tema de lo que vamos a hablar, y creo que quién mejor que tú para que nos expliques, tanto al auditorio como a la gente que nos sigue en Zoom, ¿qué es la violencia? Mira, la violencia es cualquier acto de poder o de sumisión que ejerce una persona contra un grupo o contra otra. La intención es tener, someter y controlar. Esa es la definición de violencia. Pero la violencia es muy engañosa porque aparentemente la violencia es golpes, la violencia es gritos y aventar. Eso no es la violencia. Eso es un tipo de violencia, esa es la que más se ve y a mi gusto la más fácil de tratar. Porque cuando hay golpes, el cuerpo sana. Pero cuando hay una violencia más profunda, cuando estamos hablando de una violencia emocional, de una denigración, un ataque a la dignidad de otro ser humano o de otros grupos, es mucho más difícil que el alma sane. Entonces, entender la violencia no es nada más, ok, es un acto de poder. La violencia se aprende, la violencia se imita. La violencia siempre es un acto de impotencia. La gente ejerce violencia porque no encuentra otro medio para poderle solución a lo que le está pasando. No siempre la víctima es tonta y el violentador es malo. ¿Por qué? Porque en los dos hay miedos. Nadie le gusta sufrir, no se quedan porque no son inteligentes y no saben que se pueden mover de ahí. Se quedan porque no encuentran las herramientas internas para poner un alto a lo que se está viviendo. Y esto es un espejo del violentador. Tampoco encuentra una herramienta interna para poner un límite, un control para dejar de ejercer la violencia. La idea de que
el fuerte tiene que ser violento y la víctima es débil, está como ahí muy mal manejado, y esto es lo que se ve en general sobre la violencia. Si me extiendo poquito, les puedo decir los tipos de violencia que hay para que tengamos claros las violencias que se viven en las familias. La violencia física, que es la que se ve, la que tiene que ver con golpes, con aventones. La violencia económica, que tiene que ver en premio y castigo en base al dinero. No que si le doy o no le doy, o tengo o no tengo. Vienen pacientes y dicen, oye, es que le pido a mi esposo y prefiere darle, ¿esto es violencia económica? No, la económica es el manejo de poder en relación al dinero. La violencia sexual, por supuesto, que tiene que ver con obligar a alguien a ejercer un acto o algo que no quiere, que atente contra su dignidad. La violencia, la negligencia, que se da muchísimo en adultos mayores y en niños, que tiene que ver con los cambios de pañales, los alimentos, las medicinas, es un tipo de violencia. Y por supuesto, y la más delicada que conlleva todas las violencias, es la emocional. Cualquier tipo de violencia atenta contra la parte emocional de otro ser humano o de otros grupos. Wow. Muchísimas gracias, Sofía. Ahora, Arturo, John Gottman para mí es una de las personas con mayor validez su palabra en este tema, uno de los grandes expertos. Él en una ocasión hicieron un estudio en su laboratorio donde un grupo de varias parejas fueron vistas. Él veía cómo dialogaban en su primer año de matrimonio y él predijo quién de esas parejas iba a seguir casado después de 10 años y quién ya no iba a seguir casado, y tuvo 94% de asertividad, con solo ver diálogos entre ellos, y pudo predecir 10 años después. Y él decía que el factor más importante, si tú ves admiración y respeto entre las parejas, y en el diálogo tú notas que hay admiración y respeto, todo va a funcionar, todo se va a arreglar, todo va a salir y van a pasar ese proceso. De lo contrario, no. Tú, tanto como terapeuta como Rab, conoces bien los dos temas. La Torah habla de Beahtale reja kamoja, debes querer al compañero como a ti mismo. El Rambam habla de buscar el kabod, el honor del compañero. Pero existe bases en la Torah sobre la admiración como tal a la pareja, admiración y respeto, esos dos factores como tales. ¿Se podría encontrar la referencia en la Torah? Bueno, antes que nada agradecerte por estar acá, a Oshra, hasta Hamui, y realmente, primero que nada, te agradezco esta pregunta porque yo conocí a Rav Twersky en mi entrenamiento en Israel. Me entrené con el nivel de Gottman y unir estas dos cosas para mí es muy especial porque siempre he dicho que Gottman es el científico de las relaciones matrimoniales porque todo es ciencia y la Torah la hizo Dios, entonces el mismo autor. Cuando la ciencia y la Torah coinciden, quiere decir que él es el mismo autor. Y primero que nada, creo que me gustaría mucho definir qué significa Beahtale reja kamoja, porque es algo muy mal entendido muchas veces. Porque ¿qué significa amar al prójimo? Eso significa que a los 13 años uno cumple bar mitzvah como hombre y a los 12 una niña ya tiene esta obligación. Le enseñamos el tefilín, le enseñamos cosas, pero esto también. Entonces, obviamente no puede significar amar al prójimo es un amor incondicional con ni lo conozco. Eso es absurdo pensar así. Por lo tanto, vienen Nachmanides y Maimónides y dicen el concepto de amar al prójimo, si lo lees bien, no es amar al prójimo, es amar para el prójimo. Beahtale reja. Amarás para el prójimo como a ti mismo. ¿Qué dicen Maimónides y Nachmanides? La esencia de lo que la Torah nos pide es, tienes que tener, así como tienes una actitud para ti, de querer lo mejor para ti, tienes una actitud para el prójimo, querer lo mejor para el prójimo. Es una actitud. O sea, si yo le digo a mi hijo en bar mitzvah, Morde, tienes que empezar a amar al prójimo, significa, cuando vas a cualquier persona tienes que decir, ojalá le vaya bien, ojalá tenga éxito, ojalá tenga bien en su examen, a su amigo, etc. Y Maimónides dice que se expresan dos realidades más. Tienes que hablar bonito de la persona y hacer cosas buenas para la persona. Ahora, pero tu pregunta está más increíble. Si es Maimónides, en las leyes del esposo a la esposa, dice que la tienes que amar, que gufó, como su propio cuerpo. Ahí los comentaristas explican qué significa. Entonces, primero que nada, que vemos cómo en la Torah existe una exigencia legal del hombre hacia la esposa de hacerla sentir amor.
No puedo decir como hombre, yo no soy expresivo, en Europa no mencionan eso, en Halab no somos expresivos, eso no existe. Maimónides dice, la tienes que sentir amor. Rav Shohatovich, que explica el Rambam, dice, en la esencia de amar a una mujer como su cuerpo significa hacerle sentir emoción que la quieres. Y se expresa en ver sus virtudes y decírselas, decirle que la quieres, no de que no soy expresivo, jajam, así no me enseñaron, no existe eso. Y 3, tienes que hacer cosas por ella. Esa es ley judía. Ahora, John Gottman, vamos a ser muy claros, John Gottman dice que lo que predice el divorcio son los 4 peores aspectos que uno puede hacer en su matrimonio, que son desprecio, indiferencia, crítica y el cuarto es stonewalling, es como se llama en inglés, y ahorita me acuerdo el cuarto. Y admiración viene después de un elemento más importante de su teoría, que es el compromiso y la confianza. Y aquí es donde dice lo que sea Sofía, es muy importante. Antes que admirar a una pareja, implica el compromiso de la confianza. Porque yo no puedo hacerle sentir a mi esposa que la amo si primero la hago sentir que no sirve. Y eso es lo que hace mucha gente abusiva. Por un lado te hace sentir desprecio y luego de repente te ama. Entonces esa confusión es muy grande. Tanto en el judaísmo como en Gottman, la base de todo, en el judaísmo se llama kavod, hacerte sentir importante. En Gottman se llama compromiso y confianza. Y después de esas bases viene el amor, porque si no es muy confuso. Entonces, resumiendo tu pregunta, realmente es una obligación muy clara en el judaísmo de amar a la esposa que siente emocionalmente eso. El Rambam todavía dice que en cuestión de respeto, dice Mejavda yoter migufo, honrar más que tu propio cuerpo. Y por lo tanto, son cosas que a veces desafortunadamente no se entienden. Entonces, creo que es verdaderamente importante entender esto y creo que coincide muy bien y hay que trabajar eso al respecto. ¿Quiere decir que hay alguna obligación extra con la esposa? No es nada más el simple hecho de Bautar a Rejaca Moja, sino realmente el respeto, admiración y todo lo que desarrollaste es una obligación extra a la pareja. Y te voy a explicar muy importante, algo que es interesante. Todo parte de una muy importante percepción que hay que saber. ¿Cómo el judaísmo ve la pareja? Lo explica el Zohar. Cada pareja es un alma en 2 cuerpos. Entonces, ¿qué significa? Si realmente mi esposo es una parte de mi alma, realmente soy yo. Por lo tanto, tengo una obligación con ella como si fuera yo. Y por eso es más grande. Entonces, toda la esencia es más grande. Y por eso, como dice la Torah, que uno tiene que, cuando se casa, el hombre tiene que irse de su papá y de su mamá y conectarse con su esposa. Y es más prioridad la esposa que los papás. ¿Por qué? Porque es tu esencia. Eso es legal. No estoy hablando de filosofía. Esto es una cuestión legalista. Porque al final depende de la identidad de lo que es uno. Increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Osha, el Rav Twersky en el libro, a él no le gusta la palabra y lo aclara. No me gusta la palabra víctima, pero no encontré una mejor palabra para decirlo. Él así lo dice. Uno de los libros más inspiradores que puede leer una persona es La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Edith ella dice que no es lo mismo ser victimizado que ser víctima. Me gusta a mí normalmente cambiar la palabra de víctima cuando hay este tipo de situaciones a héroe de su propia historia. Que alguien se convierta de una víctima a un héroe de su propia historia. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona que es víctima? ¿Cuáles son las herramientas ideales que podrías recomendar a alguien para convertirse en héroe de su propia historia? Buenas noches, mil gracias, Arturo, Sofía, Dani por tu insistencia y Pepe por estar siempre presente. Es que para poder hablar de las herramientas que puede tener una víctima, necesito hacer un pequeño preámbulo de que todos somos capaces de ser víctimas y todos somos capaces de ser victimarios. El ser humano es tan vulnerable y depende tanto de su formación primaria que la fuerza yoica que vas generando a lo largo de tu vida es la que te va poniendo en la circunstancia que te toca, y de ahí, si hay un momento en la vida que a lo mejor difiero con la profundidad de la violencia, porque para llegar a un estado violento como el que nos platica Sofía, pasan años. Como Sofía dijo, es mucho más fácil detectar una violencia física que detectar una violencia emocional, una agresión pasivo-agresiva, una indiferencia, etc. Entonces, para poder hablar de víctima, me gustaría utilizar inclusive el mismo concepto para el victimario.
Lo que pasa es que la víctima manifiesta ya el quiebre de su debilidad. Ya no tiene a dónde llegar. Y entonces la única herramienta que le queda a la víctima es replantearse desde las migajas de su existencia si se queda ahí o si te agarra la transformación y se convierte en la bailarina de Auschwitz. Y evidentemente la bailarina eligió desde la victimización poder desarrollarse y convertirse en quien fue. Pero ella es la personalidad, el personaje personificado de la victimización. Pero aterrizándolo un poco más en nuestro contexto sociocultural, familiar, comunitario, que me llama mucho la atención porque cuando leí el libro me asusté muchísimo del porcentaje de victimización que hay en la comunidad. Sin embargo, cuando dije, no, tengo que ver una referencia para actualizarme, me di cuenta que en el mundo la referencia es un poco mayor. Digo, no es Consuelo, pero estamos 30-40. Es muy triste que nosotros estemos en el 30. Pero para mí es importantísimo ver que todos nos demos cuenta que tanto la víctima como el victimario nos vamos desarrollando, en primer lugar, por una posición de poder, de ganancias secundarias de la víctima y desde luego del victimario. Detrás de esto hay dos personalidades inmensamente infelices, brutalmente débiles, que cada quien encuentra la manera de manifestarse. Una vez entendiendo nosotros esto, es como les podríamos dar las herramientas de salida tanto al victimario como a la víctima. También entiendo que por cada 16 víctimas mujeres hay una víctima masculina. Y hoy se le da importancia, gracias a Dios, al tema de la víctima femenina, porque ya se escucha su voz. Porque antes te decían en nuestro contexto, eso te toca, es tu ticún, échale ganas, no te enganches, lo que te choca te checa, si te dice esto es porque tú traes algo. Entonces tú cargabas la responsabilidad de tu victimización. Y yo sí creo que de inicio, honestamente, yo pienso a través de mi experiencia terapéutica que sí la hay, en el inicio. Sin embargo, es como el alcoholismo. Es un tema que se te va de las manos y se convierte en una enfermedad que no puedes atender por ti mismo. Y como pertenecemos a una comunidad muy bendecida, que en cada recoveco hay un área que te pueden ayudar. Cuando yo hablé con Sofi, me sorprendí genuinamente del trabajo que hacen, porque uno lo sabe, pero lo sabes. Pero cuando hablas del tema, dije, Sofi, pido no ser tú, está fuertísimo lo que ves, porque es un dolor muy profundo. Sin embargo, hoy hay a dónde acudir. Y no hay manera de que una víctima o un victimario, que la raíz es la misma, es más afectada la víctima por el tema de la debilidad y las faltas de herramientas. Sin embargo, la raíz es absolutamente igual y hay niveles, pero sí creo, regresando hacia tu pregunta, ¿cómo puede salir una víctima de este tema? Solamente con una sola palabra: conciencia. Si tienes conciencia, para tener conciencia tienes que tener un máximo sufrimiento, o sea, ya no tienes a dónde acudir, o un destello de esto no puede ser normal, o una red emocional que sea valiente, porque nuestras redes emocionales son muy débiles. Te da miedo decir que me pegó, me maltrató, me hizo, me dijo, porque entonces mi hijo no se va a casar bien, porque viene de muy malas raíces y van a pensar que va a repetir el patrón. Es que si no lo dices, sí va a repetir el patrón. Entonces, ¿qué creo yo? Que tiene que haber una profunda conciencia, tiene que haber redes de confidencialidad más promovidos para que podamos acudir a Menorá. No dudo que las tengan, pero no hay la cultura de poder ir a Menorá cuando tienes cierto nivel sociocultural. Porque también he visto que esto no respeta clase social, religión, inteligencia, belleza. Eso es una enfermedad que va entrando como la humedad y se va desarrollando y de pronto ya no hay nada que hacer. ¿Qué hay que hacer? Conciencia, pedir ayuda para utilizar las herramientas y poder salir de esto. Gracias. Gracias.
O sea, aprovechando que tienes el micrófono y que estás hablando del victimario, Confucio decía de que el que no se considera a sí mismo en una relación es como cerrar los ojos y creer que ya no está tu nariz. Por otro lado, cuando una persona busca demasiado darse su lugar en una relación, puede terminar convirtiéndose en el victimario. Desde el punto de vista de la psicología, específicamente, ¿cómo maneja una persona ese equilibrio? Confucio se llamaba Confucio precisamente porque vivía confundido, pero su observación es absolutamente, es como la línea que no divide si no la tienes muy clara. Pero la verdad es que la respuesta es mucho más sencilla. Hoy en día, las parejas actuales sobre todo, tienen como muy definidos sus roles. Si tú manejas, desde luego que los hombres y las mujeres no somos iguales. Y por supuesto que tenemos los mismos derechos. Entonces, con el tema de la liberación femenina, la mujer como que ha confundido su rol. Una mujer puede ser sumamente exitosa y corresponder a su rol familiar y de hogar. Y un hombre puede ser sumamente exitoso y puede ser un hombre comprometido con su familia. Entonces, ¿dónde es donde no pierdes tu voluntad para darle lugar al otro? En primer lugar, respetando el manejo y los acuerdos de los roles, que también se pueden invertir si la pareja está de acuerdo, pero tiene que haber un planteamiento de cuál va a ser tu función, cuál va a ser mi función, y en base a eso empezar un proyecto de vida con objetivos, valores y reglas muy claras. Ahora, ¿qué pasa? Que aún teniendo esa comunicación, pues no llegas a un acuerdo. Porque tú tienes un punto de vista y él tiene otro punto de vista y hay que tomar decisiones. Entonces, si de verdad la pareja está tan integrada en la confianza y en la comunicación, pues literal van a tener que aprender a negociar, que es una palabra que al doctor Arturo no le gusta, pero en mis terapias, por supuesto que manejo el tema de las negociaciones en todas las áreas. Porque ¿qué te hace ser más inteligente a ti o a mí? ¿O por qué tu verdad o la mía tienen que ser mejores? Entonces, hay áreas específicas que yo sí creo que si no nos ponemos de acuerdo, una vez te toca a ti elegir y la siguiente vez, en la misma área, elegimos al revés, que es lo que yo necesito. Y entonces no es una lucha de poder, es un cumplimiento de necesidades de ambas personas. Entonces, si haces un frente común con las reglas muy claras, hay mucha probabilidad de éxito en la relación. Gracias. Perdón. Muy bien. No, me va a encantar escuchar a Roberto al respecto y de hecho a eso va a dirigir mi pregunta entonces. En natural el tema del Shalom Bait es algo que nos los enseñan desde mucho antes de casarnos. El tema del Shalom per se es fundamental en el Yadut, en el judaísmo. Sin embargo, ¿dónde? ¿Dónde es ese límite? Este mismo equilibrio, viéndolo desde el punto de vista de la Torah, y por lo que entiendo también nos vas a rebatir desde el punto de vista psicológico válidamente, ¿dónde es ese límite? ¿Dónde es ese equilibrio desde el punto de vista del Yadut y de la psicología? Gracias, Ashra. Eres jale y por eso negocian. Sin duda, soy yehudí. Los Ashkenazim integramos, los Halevis negocian. Es diferente. Nosotros negociamos para integrar. Mira, la verdad es que, primero que nada, honestamente creo que tu pregunta es importantísima, independiente de la parte de lo que vamos a hablar de abuso. Hay dos expresiones que veo que son muy problemáticas, mal utilizadas. El concepto, ya, por Shalom Bait. Dos, el concepto, dicen muchas veces, levater, ya, cede. Ahora, como siempre digo, cuando uno cede de la manera no adecuada, ya no dan citas el doctor Kersenovich, del gastroenterólogo. ¿Sabes lo que te hace en el estómago? Y cuando una persona hace Shalom Bait no de la manera correcta y cede, es lo que pasa que llegas a un punto tal en que ya no hay regreso porque la desconexión es fatal. Y te doy un ejemplo. Yo he tenido diferentes casos en mi vida donde son relaciones que no ves conflicto. Pero después de unos 18, 19 años, uno de ellos, nuevamente el hombre, cuando es el caso así, ya no quiere estar. Y la mujer no entiende. ¿Y saben lo que le pasó? Shalom Bait. No estoy hablando de religiosos, de todo tipo que ya decían, ya, quiere que a sus papás, Shalom Bait. ¿Quieres hacer Shalom Bait? ¿Sabes lo que significa eso? Significa que no estoy dispuesto a hablar, no quiero un conflicto, pero ¿qué pasa?
el cerebro te empieza a desconectar emocionalmente. Y hay un punto que eso acaba. Esto tiene un término en psicología, se llama el Zeigarnik Effect. ¿Qué significa esto? John Gottman lo plantea en su libro. Dice cómo había una mujer que era una mujer que se dedicaba a ser mesera en Viena. Y ella nuevamente se dio cuenta que cuando no escribía la orden, se acordaba de todo hasta darla. Pero cuando la daba se le olvidaba. Dijo, ¿qué es este aspecto del cerebro? Dijo, toda cosa que llega a una solución, a un closure, se olvida. Pero todo lo que no se resolvió, se queda. Entonces lo que es 18 años de estar diciendo, ay, me frustró que no me dejé con mis amigos, tenemos que ir a los papás, que el niño. Y toda la gente dice Shalom Bait. Shalom Bait, ¿qué significa realmente? Cuando significa, me da miedo pelear y por eso cedo, eso no es Shalom Bait. Eso es regresar a lo que decían, que es violencia o victimizarse. Shalom, ¿qué significa Shalom? Integrar, no negociar. Integrar diferencias. ¿Qué es un Shalom Bait? Es, yo soy hombre, mi esposa es mujer y tenemos diferentes necesidades. Shalom es como un equipo de fútbol. Cada uno es indispensable y vemos por el bien del equipo. Cuando está Griezmann, Messi, Dembélé, no dicen, yo soy el más importante. Si son un buen equipo, ¿qué tiene que ser el director técnico? Coman tiene que ver de qué manera los integra para meter gol. Shalom Bait significa, tú estás, yo estoy y los dos existimos. Por el bien de la relación, ¿cómo integramos las cosas? No es hacer fuercitas a ver quién gana. Eso es Shalom Bait. Entonces, cuando la gente me dice Shalom Bait, y cada vez está más deprimido, es porque no quiso pelear. Igual con el ceder. Cuando el ceder es porque no quiero pelear, eso no se llama ceder, se llama miedo al conflicto. Y eso no es real. Cuando es una transformación honesta de que quiero ser espiritual y mi humildad dejarla por el otro, ok, eso vamos a dejar a gente que ya está desarrollada espiritualmente. La gente no lo hace. Y regresando a lo que se llama y Sofi, desafortunadamente muchas de las víctimas en violencia es con este lema del Shalom Bait. Entonces por eso no hace nada y por lo tanto acaban siendo completamente abusadas en la relación pensando que son tzadkaniot, pensando que van a ganarse el galén de eso y muchas veces es miedo a la confrontación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en no confundir los términos. ¿Y cuál es la base para hacer eso? Kavod. ¿Qué es Kavod? Hago sentir a mi pareja que es importante. Ahora, una cosa que voy a decir que es importantísima. Rav Chaim Vital, unos grandes rabinos, siempre digo que esta es la prueba más grande, o que la Torah la hizo Dios o la hizo una mujer. Porque Rav Chaim, un hombre no lo diría esto. Rav Chaim Vital dice, no en el libro de Kirub de Haman y Yar o de enseñar que la Torah es buena, lo dice en sus escritos profundos. Dice, el nivel de Ganeda en que un hombre tiene es como trató a su esposa. Te hago una pregunta, ¿eso lo escribió un hombre? No. O lo escribe una mujer o lo escribe Dios. Entonces, ¿qué significa esto? El nivel de honrar a una mujer y hacerles importante es lo que es tu la mamá. No dice si fue kasher Shabbat, es muy importante. Así lo define Rav Chaim Vital. Entonces, el honrar a una persona e integrar, hay que tener mucho cuidado, no decir a las hijas Shalom Bait, Shalom Bait, significa tener la capacidad de humildad de integrar algo por el beneficio de una relación. Wow. También lo puede haber escrito un hombre con su mujer sentada al lado. Es Halevi. Es Halevi Yiddish, tiene integradas las dos partes. La mujer es la Halevi. Cambiando un poco de tema, Sofía, en 1950 en la Universidad de Princeton hubo un partido de fútbol americano donde hubieron muchas faltas durante el partido y fue un partido muy sonado. Y la universidad hizo un estudio donde a uno de los equipos le preguntaba a todos sus aficionados quién fue el que más faltas cometió. Ellos tenían la estadística. Y todos los de un equipo contestaban que el otro equipo fue el que más faltas cometió. Es común que los grupos sociales, cuando ven una problemática en la sociedad, en lo que pase, suelen decir, esto pasa exactamente en el otro grupo social al que yo no pertenezco. Moshe al principio hablaba de concientizar, no solo una persona tiene que concientizarse la víctima, tiene que concientizarse el grupo. Sin embargo, es común que uno dice, si es religioso, esto pasa en los no religiosos, si no es religioso, viceversa. ¿Realmente existen grupos sociales donde no pase? ¿Existen unos grupos más que otros? A ver, qué buenísima pregunta. El que es violento y el que comete este tipo de faltas, en general, responsabiliza al otro, a la pareja, al grupo de su acto. Te voy a dar ejemplos, ¿no? Si ella no me hubiera provocado, yo no hubiera reaccionado así. Convierten a la persona que recibe la violencia, le mandan la responsabilidad de su propio acto.
Tristemente yo te puedo decir que no hay grupos en donde no haya violencia. Esta parte en donde son más los religiosos, no son más las mujeres. Sí, Oshra, nos llaman más las mujeres, pero es mucho más difícil para el hombre hablar y pedir ayuda porque está siendo violentado, porque eso atenta ante su masculinidad. Eso no quita que las mujeres no son violentas, eso no quita que en grupos no religiosos no hay violencia, eso no quita que porque son religiosos entonces tampoco hay violencia. Tristemente te puedo decir que no. Que en todos los grupos se puede dar violencia, que en todos los grupos hay violencia. La palabra base, como lo dijo Oshra, es conciencia. También esta parte de malinterpretar lo que es Shalom Bait y ceder. Conforme una persona va cediendo, como dice Arturo, van atentando contra su autoestima. Conforme menos autoestima tenga, menos herramientas encuentra, menos claridad tiene para poder pedir ayuda y ponerle nombre a lo que viva. Y esto se da en todas las áreas: adolescentes, niños, familias, comunidad, religiosos, en cualquier tipo de lugar. Y quiero nada más como dar un preámbulo de cómo se vive la violencia, porque la violencia se maneja en un círculo de 3 fases. Está la primera fase, que es la fase de tensión, que en donde están las 2 personas, hablando de violencia de pareja, están las 2 personas, el que es violentador va acumulando para no explotar, lo que va atentando contra el miedo de la víctima, porque ya siente la tensión, sabe que va a explotar, se va insegurizando y va tratando de ir calmando las situaciones. Automáticamente se junta con el área de explosión, en donde ya vienen los gritos, los insultos, las dejadas de hablar. O sea, una persona puede ser violenta con la mirada. O sea, viene esta parte de explosión y automáticamente viene la tercera fase, que es la luna de miel, en donde hay un arrepentimiento, en donde el violentador pide disculpas, trata de recompensar para volverse a juntar y tensionar. Esto pasa en cualquier grupo y en cualquier situación. Tristemente, la respuesta es no, pasa en todos los grupos. Y generalmente se responsabiliza al otro. Y no te puedo decir que un 90%, te puedo decir que un 99% viene tanto la víctima. No. La víctima muchas veces también se siente responsable porque le cree. Por esta parte de autoestima baja, sí, probablemente yo tengo la culpa, probablemente si fuera mejor mujer, probablemente el esposo si tuviera más dinero. No, esto tiene que ver con integraciones, con negociaciones y con acuerdos. Pero obviamente pasa en todos los grupos. Wow. Aprovecho ahorita que mencionas lo de la etapa de la luna de miel. Puede ser una persona bien intencionada, y creo que es muy importante, el Rab aclara mucho en el libro, Rav Twersky, que también el victimario sepa pedir ayuda si es que él quiere realmente generar un cambio, porque esa etapa de luna de miel realmente no sucede si no busca ayuda por afuera. Es que lo que acabas de decir es cierto, bien intencionada, sí, circunstancialmente quisiera hacerlo. Conciencia y querer cambiar, no. Pedir ayuda, no. Ahora, ¿cuál es la única forma de reparar cualquier situación? No repetir. Si estás en el círculo de la violencia, es repetitivo. O sea, nosotros consideramos violencia cuando el círculo es repetitivo, seguido, y el grado es muy alto, y cada vez la fase de tensión dura menos, la fase de agresión dura más y la fase de luna de miel dura menos. Esa es la forma en que vivimos la violencia. A veces las intenciones y la luna de miel dura más. Si la persona no se trata y no es responsable de sus actos, pues va a volver a tensionar, porque fue una situación de momento que quiso arreglar emocional, no una parte con responsabilidad sobre sus actos. Y esa es la parte más peligrosa. Gracias, Sofía. Ahora, Arturo, hablando de esta parte, una persona que tiene Torah Mitzvot, una persona que realmente tiene Torah Mitzvot, ¿puede terminar cayendo en violentar a la pareja? ¿Puede terminar en este problema de violencia?
Qué bueno que hablas de esto, porque te voy a contar una historia personal. Como sabes muy bien, yo no siempre fui religioso, y es más, mis abuelos, ashkenazim, sobrevivientes del Holocausto, si me vieran hoy como estoy, creo que se vuelven a morir, ¿ok? Porque les era muy difícil la parte religiosa. Yo viví toda mi vida pensando que la gente religiosa eran las que golpeaban a los esposos. Al grado que era mi trauma, cuando llegué a Israel, a la yeshiva a los 20 años, me acuerdo ponerme en las puertas después de una casa Shabbat, a ver si ya se da el golpe. Te estoy dando real, ¿ok? Así fue mi contexto en pensar. No nada más eso, luego cuando me entrené en Israel, me entrené en la unidad de violencia intrafamiliar en Jerusalén y veía gente con barbas hasta acá cometiendo actos muy grandes de violencia. Y me di cuenta de dos cosas que antes de la respuesta. Primero que nada, me acuerdo, y esto es algo que pasa mucho en la comunidad. El ver que una persona religiosa hace esto es el mejor chisme que hay. Yo lo hice, yo fui, ¿ok? Y por eso lo digo con clara convicción. ¿Y sabes por qué? Porque eso nos hace sentir, ves, no sirve para nada, se matan con religión y son peor que yo. Y es un chisme nacional, y entre más grande el rabino, les encanta más porque te excusas de eso. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y número dos, creo que hay la parte medular de todo esto. Primero que nada, son el judaísmo, y lo dijo Sofi muy claro. A ver, para el judaísmo venimos a este mundo, como dice el legado de Vilna, a corregir nuestros defectos de carácter. Número dos, la persona, el contexto que vivió, fue un contexto que él no escogió. Todos los que vemos las historias de gente violenta no vivieron la crema innata emocional. Esa almita en esa familia no lo escogió. Para el judaísmo, a los 20 años empieza a tomar responsabilidad por tus acciones. Que exista gente religiosa susceptible al abuso, ¿quién crees que te lo puso ahí? Dios, porque tú no escogiste estar en esa realidad. Lo que viene, la parte importante que lo dijo José y Sofía, es, ok, tuve una familia catastrófica, tuve una incapacidad emocional, todo eso no lo escogí yo, eso me lo puso Dios. A los 20 años que viene, una muy importante pregunta: ¿acaso voy a tomar responsabilidad y conciencia por este aspecto en mi carácter que me está carcomiendo? Una persona que verdaderamente toma la Torah y las mitzvot por lo que son, tendría que optar a hacerlo así. Cuando la Torah y las mitzvot es un estilo de vida, ¿cuánta gente no conocemos que cumple Shabbat y le preguntas, oye, ¿y qué estás festejando? Tiene lahmajin, tiene kipe, tiene shulis, tiene todo. Y le preguntas, bueno, y se pone las mejores ropas. Y le preguntas, ¿y qué estás festejando? No tiene idea. Torah y mitzvot es un proceso de transformación humana. El que vive uno socialmente, eso no quiere decir que lo tiene. Pero que una persona está susceptible a esto, claro. Y Dios lo puso ahí. La pregunta es si voy a tomar responsabilidad por eso. Y eso es la grandeza de la gente. Cuando yo en la clínica había gente que decían, me está carcomiendo esto, con historias de trauma en su infancia, pero quiero tomar responsabilidad, esa es una persona grande. Esa es la persona grande y es lo que hay que considerar. Hay que tener mucho cuidado con no ser el mejor deporte, ver que los religiosos lo hacen porque tú ya soy mejor, terrible. Lo que hay que entender es que muchos no optaron por estar ahí, pero ahora tienen la responsabilidad de hacerlo. Y creo que es crítico tener este concepto claro por una simple razón, porque lo que hace la Torah y las mitzvot de una persona, y vamos a ver a todo nivel, es redefinir y reestructurar internamente a la persona. Por decirlo así, vamos a ver todos los que estamos acá, que creo que primero no seamos violentos. Como dijimos anteriormente, la Torah te dice que si uno hace llorar a su mujer, es la cosa que más Dios inmediatamente responde. La parnasá, ley. Maimónides es lo que dice, a la esposa le tienes que dar más que lo que te das a ti económicamente. Eso es ley. ¿Por qué? Dice Maimónides, porque ¿de dónde viene la barajá de ella? Entonces vamos a ser una persona que dice sola alajá. Por más que me guste, no me guste, no fui educado así, si soy una persona que se va a dejar transformar por la Torah, que decir, me guste o no me guste, lo tengo que hacer. La Torah no es una cosa que me queda, me nace, me gusta, queda conmigo. Es un vehículo de transformación. El que luego entra a eso, se va a desarrollar a través de eso y va a ser cuidadoso en esto. Pero nada más por ser religioso, no te exige porque quien te puso ahí, en ese contexto, no fuiste tú. Ahora tienes que tener la responsabilidad de lograrlo. Entonces, eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado con asumir que no sea, como dijo Sofía, sea en todas partes. La grandeza es si optas a hacerlo diferente. Muchísimas gracias, Raúl. Sofía, hay un famoso síndrome que se llama el síndrome de la rana hirviendo. Cuando tú echas una rana a un vaso hirviendo, la rana brinca. Pero si tú dejas que se vaya calentando poco a poco, la rana termina muriéndose en el agua hirviendo porque no supo, no se dio cuenta, y para cuando se dio cuenta ya era demasiado débil, demasiado tarde. Ya hablamos mucho de estar consciente, de buscar ayuda. ¿Cuándo? ¿Cuál es el detonador? ¿Podemos nosotros estar viviendo esto y no darnos cuenta?
Lo que acabas de decir, Daniel, es exactamente la definición de la violencia. La violencia se va normalizando. La violencia, conforme te vas acostumbrando a ella como la rana, al agua y a la temperatura, lo vas haciendo normal. Poco a poco crees que eso es la vida, poco a poco crees que eso es lo que mereces. Y entonces, ¿cuándo te das cuenta? Te das cuenta cuando el termómetro es el alma de la persona. El termómetro es cuando ya no puede más con lo que está viviendo. El termómetro es cuando dices, híjole, alguien que me ayude. Hay muchísimas señales para saber que una persona está viviendo violencia. Muchas veces están tan denigradas que es muy difícil que ellas salgan a pedir ayuda. Pero cuando hay una red social de apoyo, cuando hay familia y cuando como en Menorá que tratamos de hacer conciencia de qué forma, dando pláticas de qué es la violencia, dando señales para que si identificas que alguien está viviendo violencia, que está aislada, cada vez te habla menos, ya no va casi mucho a casa de los papás, todo el tiempo está justificando al esposo, si va a hablar voltea a ver, agacha la cabeza, en general habla menos, te das cuenta que está viviendo. ¿Cómo nos damos cuenta los de afuera? Pues teniendo conciencia de estas características. ¿Cómo pide ayuda el violentador? Eso es lo más peligroso. Cuando ya no saben ni siquiera que hay otra opción de vida, cuando creen que esto es lo que merecen. ¿Qué pasa en el círculo de la luna de miel para antes de pedir ayuda? Hay una esperanza que esta vez sí sea la última vez que fue la agresión. Hay promesas, hay regalos, hay juramentos. Entonces, ¿qué sucede que no piden ayuda? Que esta esperanza se convierte en un autoengaño. Y cuando hay un autoengaño en negar lo que estoy viviendo y aceptar que no puedo más y me rindo, no podemos hacer nada. Pero la persona tiene que pedir la ayuda. Y los de afuera tenemos que estar pendientes de detectar las señales. Ninguna familia, ninguna pareja que ha vivido violencia nace de repente. Cuando vienen a mi casa, al consultorio, es decir, hablamos de las señales del noviazgo, de las señales de cómo eran los impulsos de ambas partes. Y son señales que se dejan pasar porque como es aprendido y estoy acostumbrada a que en mi casa mi papá grite, no importa que mi novio grite. Entonces, ¿a dónde está la normalización? Ahí, desde que nazco, desde los círculos en que me muevo. Si me siento en una familia en donde parte de la plática es bullear y vacilar con humor negro al otro, ¿cómo voy a detectar que cuando mi esposo se burla de mí o mi pareja es violencia? ¿Cómo sé que tengo que pedir ayuda? Ese es el trabajo más delicado que tenemos en Menorá. Concientizar a las personas y ponerle nombre a lo que están viviendo. Ya el tratamiento, pues ya estamos preparadas para ello, pero lo que estamos luchando es todas estas pláticas, todos estos talleres para que la gente detecte que es violencia. ¿Cómo pides ayuda? Solamente sabiéndolo. Ahora, sabiéndolo cognitivamente, emocionalmente, estás segura de lo que vives. Todos saben que sufren y a nadie le gusta sufrir. Muchísimas gracias, Sofía. O sea, Helen Fisher hizo un estudio en los procesos químicos con CAT scan y estuvo analizando parejas y ella detectó que el enamoramiento promedio por los procesos que lleva tanto el hombre como la mujer, que ella los considera diferentes, pero los dos duran un promedio de 4 años. Sin embargo, ella misma encontró que gente que tiene arriba de 50 años de casados, cuando ven una foto de su pareja en el CAT scan, se activa el cerebro de una manera muy interesante y hay realmente amor. ¿Cómo conviertes tu relación de enamoramiento a amor? No me lo vas a creer, Dani. La Torah es muy sabia. Sí te lo creo. No, lo que pasa es que desde la perspectiva psicológica, yo no tendría por qué estar mencionando el tema de la Torah, pero cuando yo era joven y estaba en la maestría, uno de los libros obligatorios era El arte de amar. Y al principito del arte de amar de Eric Fromm, hablaba de los matrimonios preconcebidos en la realeza. Y me acuerdo perfecto que yo dije, ay, ¿cómo? Esos son los shidujim. Pero yo tenía muy devaluado los shidujim. Conforme fue pasando el tiempo entendí,
¿no? La experiencia, etcétera, etcétera, el estudio, te vas dando cuenta que que lo shidduchim y lo de Buckingham es exactamente lo mismo. Sí, lo llevan al pie halajá. ¿Qué busca uno en su relación de pareja? O sea, si tienes la conciencia que lo que define el arranque de pareja no es la pasión, no es la atracción y tampoco el enamoramiento, entonces entiendes que tienes que hacerle más caso a la sabiduría colectiva o a Zehut Avot o a información de Avot, que es que busca un hombre en una mujer y que busca una mujer en un hombre. Entonces regresamos al tema anterior. Si tienes claridad en qué buscas en la vida, en qué camino quieres seguir, en cuál es tu proyecto de vida, tus valores, tu sentido existencial, cómo quisieras educar a tus hijos, etcétera, etcétera, entonces el amor maduro se genera per se, porque en esas negociaciones desarrollas el gusto de dar gusto, porque estás en el mismo canal. El problema más serio, eso lo hablábamos tú y yo, Daniel, es que las redes sociales afectan tremendamente a que se dé ese vínculo de intimidad amorosa seria, porque nos venden que la idea es la emoción inmediata. Y eso es lo que se siente en el enamoramiento, y el enamoramiento, desde luego, Helen se fue a muchos años, el promedio más o menos altísimo son 3, entre 2 y 3, y sí creo que no puede haber evolución a una relación verdadera si no existen todas esas herramientas. Ahora, la pregunta más profunda para nuestro contexto es, ¿cómo una niña de 18 años, o entre 18 y 24 para las no tan religiosas, pueden tener ese criterio? Por eso creo yo que tiene que haber mucha información de Melodá, mucha información de los jajamim, mucha información sociocultural de qué es un proyecto de vida de pareja, qué es formar una familia. Porque si lo que quieres ser, en buen plan, eso me acuerdo que lo dijimos en un programa de Pensar México, si quieres vivir enamorado, no te cases, porque cada 4 años va a haber un cambio de personaje. Pero si quieres vivir en amor, entonces tienes que crear un proyecto de vida, y tiene que ser un proyecto de vida forzosamente equitativo. En la educación, en la complicidad, en la confianza, en lo que esperas del otro, en lo que puedes dar. En una clase del doctor del Jajam Arturo Kanner, me acuerdo perfecto que dijo, para una pareja exitosa, lo que tienes que hacer es dar, dar y dar. Y me acuerdo perfecto que el concepto se me quedó como, bueno, ¿y cuándo te toca recibir? Es que cuando das, te das cuenta que dar, no solo en pareja, dar es una posición de poder. Y gracias a Arturo aprendí que el concepto tenía mucho más que ver con la pareja. Cuando tú das amor, das el perdón, das alegría, das un consejo, tú estás en una posición privilegiada. Entonces, ¿cómo se puede pasar del estado de enamoramiento al estado de amor maduro? Solamente, de nuevo, con conceptos equitativos de cuál es tu proyecto de vida en pareja y en familia. Gracias, Daniel. Increíble, pues la verdad muchísimas gracias a los 3 panelistas, gracias a todo el público por acompañarnos, muchísimas gracias a Grupo Menorá, a la comunidad Maguen David. La verdad es que creo que podríamos quedarnos muchas horas escuchándolos, es de verdad un deleite intelectual escucharlos. Y nosotros vamos a poner ahorita en el Zoom, en la pantalla, un correo electrónico para que quien quiera el libro, que nos esté viendo, pueda obtener el libro. Mándenos un correo, por favor, y se los vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Daniel, gracias de todo corazón por la pasión que le pones a cada cosa que te dedicas en la comunidad. De verdad, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos. Gracias, Sofi, gracias a ti.